La princesa de hielo, y lo he dejado porque fue el primero de novela sueca negra que me leí. Yo he recibido Nos prometieron la gloria, que además al abrir he visto que conozco a la persona que la ha dedicado, así que me ha hecho mucha ilusión. Hemos traído uno que es Las noches de terciopelo, que ese es el de adulto, de infantil El niño un cómic. Son algunas de las personas que ya hoy han participado en Libros que Importan, un proyecto de intercambio multitudinario de libros en un espacio público como es la Plaza del Pilar de Zaragoza. Alejandro Aiza. La mecánica es muy sencilla. Ustedes traen un libro que consideren importante por la razón que sea y lo traen envuelto para regalo y dedicado. A cambio recibirán otro libro. Esto es como un gran amigo invisible con la lectura como protagonista. Es mucho más que un intercambio de libros. Aquí se intercambian ideas, sentimientos. Esta iniciativa nació hace 3 años en Zaragoza, ahora ya está en otras ciudades españolas y próximamente cruzará el charco. Abren el regalo sabiendo ya que es un libro. La magia, la sorpresa está en no saber ni cuál es ni por qué llega a sus manos. Esto es lo que diferencia al proyecto Libros que Importan. En este intercambio anónimo de literatura, el participante tiene que explicar en una dedicatoria por qué ese libro es importante para él, qué le aportó, por qué le marcó. En cuanto a la gente le explicas que lo importante es que el libro, precisamente, y valga la redundancia, importe, ya les cambia un poco el chip y dicen, es que esto es muy chulo. Entonces eso yo creo que es lo que hace que cambie todo, ¿no? La iniciativa, nacida en Zaragoza, va ya por su 3ª edición. En las 2 primeras se intercambiaron más de 4.000 libros. En esta han comenzado ya con 100 ejemplares entregados por escritores, periodistas, artistas y otras personalidades. He depositado Divorcio en Buda de Sándor Márai, porque es una historia de fracaso, por no tener la valentía de enfrentarse de verdad a los sentimientos. Yo he traído un libro de Whitman, de Walt Whitman, Canto a mí mismo, por 2 motivos: por reivindicar la poesía y porque yo creo que es el primer poeta medioambiental de la historia. Yo he recibido el Ordesa de Manuel Vilas, que yo creo que es el libro, esto no es recibir un libro, he recibido el gran libro, sin duda, de este año. Tienen de tiempo hasta el domingo para formar parte de esta red de intercambio de letras en la que se sabe el principio, pero no el final.